Un día, don Juan Mejía Vaca me mostró Pestana a Martín Adán. Entonces, viéndola, le manifesté cuánto me hubiera gustado pues estar en la librería cuando Pestana le tomó la foto, ¿no? Yo no conocía personalmente al poeta y me hubiera gustado conocerlo, ¿no? Recuerdo que Mejía Vaca me dijo, para eso tendría que usted haber venido un domingo, porque esa foto de Pestana son dominicales. Pestana se la tomó un domingo cuando no había nadie aquí en la librería. Dicho sea de paso, cuando no, nunca le oí llamar Martín a Mejía Vaca, siempre le decía Rafael, ¿no? Entonces me decía Rafael, se dejaba fotografiar, o se deja fotografiar, aunque en realidad a él no le gusta, ¿no? Con la condición de que no haya nadie, es decir, que no haya circunstantes que lo importunen pues con sus preguntas y con su asedio, ¿no? No le gusta que lo entrevisten ni que se entrometan en su vida. Bueno, de modo pues que Rafael de la Fuente Benavides no era entrevistable en principio, o como dice Lauer, en todo caso pues conversar no era su fuerte, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué publicar un libro de entrevistas martinadánicas? Sí, bueno, justamente el hecho de no frecuentar círculos donde uno pudiera escucharlo y brindar sus alcances, por un lado ha generado una serie de especulaciones y de, creo yo, malentendidos. Uno no sabe realmente si fue ese Adán el que deberíamos recoger o no, o por lo menos es uno de los Adán que existe. Cuando pensé publicar las entrevistas, está muy claro en ese sentido, ¿no? Estas son las cosas que realmente dijo en las circunstancias debidas de una entrevista y por lo tanto eran algo más que confiables. Por eso me ceñí mucho al formato de las entrevistas, ¿no? Usted en algún momento me llamó la atención por qué no la crónica vivencial o de Martínez, de Cesario Martínez. Así es. Justamente por eso, porque no cumple, a mi juicio, el formato en el que se suelen dar las entrevistas. Claro, perdón, una observación al respecto. Yo le mencioné ese episodio que yo llamé vivencial, donde no solamente intervino Chacho, sino intervino Gregorio Martínez, Juan Ojeda, en fin, ¿no? Fueron varios, ¿no? Y entonces relatan todo eso. Yo ¿sabe por qué le menciono eso? Porque de todas las cosas que nos han dicho que vivieron ellos con Adán, ¿no? Eso es lo más cercano, lo he sentido así, ¿no? Lo más cercano a lo que seguramente era Adán, ¿no? En esas circunstancias. No, efectivamente no era una entrevista, pero las 3 o 4 cosas que al pie de la letra mencionan que dijo Adán, esas son absolutamente de Adán, ¿eh? Y esa es la diferencia, por eso me permití, claro, no es una entrevista, esa es la diferencia con las cosas que dice Adán en estas entrevistas. No es cuestión de ponerlas en duda, ¿no? Lo que yo digo es que esas cosas que dice Adán, seguramente las ha dicho por salir del paso, o porque, bueno, estaba en otra cosa, no sé, ¿no? Pero ese no es el verdadero Adán, ¿eh? No, ese es un Adán, bueno, para satisfacer curiosidades, ¿no? O en fin, para, bueno, cumplir con el encargo, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, bueno, volviendo a las entrevistas, era eso, ¿no? Escuchar por la propia voz del poeta hablando de una serie de elementos que luego han sido parte de su obra, ¿no? Desde lo personal hasta, digamos, lo literario, ¿no? Creo que están todos los temas que han preocupado a los estudiosos, ¿no? Por ejemplo, el Aloysius Sáker, hay una mención extensa del Aloysius Sáker, este poema que él dice en algún momento que excluyan, le pide a José Miguel Oviedo, ¿no? La primera recolección que hizo de su obra, que sacar ese poema por considerarlo simbolista y hechizo, dice Martín Adán.
que apenas yo mismo entendería si lo volviera a leer, ¿no? Unos años más tarde, 9 años más tarde, dice que él no es el autor de la Aloysius Sácker. No he escrito el Aloysius Sácker, sé que hay unos textos con ese nombre en la Biblioteca Nacional, pero no son míos. Entonces, hay una parte de su obra y de su vida que él va a, yo creo que de ajustar cuentas, de aclarar y cuál era su verdadera perspectiva con respecto a ellas. Están otras cosas y un amplio anecdotario sobre Martín Adán, ¿no? De repente es la manera como la sociedad, no sé, de repente increpa el silencio del poeta, ¿no? Pero a más silencio, mayor cantidad de anécdotas y de cosas. Todo mundo vio en el país, yo creo que es algo que nos cuesta mucho. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Todo el mundo conocía a mi padre. Y por sacando cuentas de esas personas, muy pocas conocieron a mi padre. Esa idea nuestra de que todos conocieron al poeta, de que todos conocieron a la persona que murió, a mí siempre me ha molestado un poco, ¿no? Entonces, calmar esa situación, decir, bueno, si él estuvo retirado, muy pocas personas lo conocieron, muy pocas personas podrían llamarse amigas de él. Entonces, creo que las entrevistas dan testimonio de ello, ¿no? Pero vea usted como conocedor de la vida y obra de Martín Adán, sabe muy bien que en Escrito a Ciegas, que es del año 61, me parece. Así es, 1961. Bueno, él dice textualmente lo siguiente: cuando sepas no preguntar, entonces te diré mi vida. Pero esto me parece de una claridad meridiana, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí, en efecto, una de las cosas que uno aprecia en las entrevistas a Martín Adán, una característica principal, que él no suele contestar directamente. Es más, como usted sabe, si se podría decir que se inicia ahí el problema, yo creo que no. Yo creo, mi tesis sobre el escrito a ciegas es que la respuesta, el escrito a ciegas fue formulada o fue expuesta antes que la pregunta. La pregunta es simplemente el detonante que hace que Martín Adán escriba aquello que ya pensó en algún momento. Ya lo tenía escrito. Antes de la pregunta, Martín Adán lo tenía escrito. En el aire, en el agua, en su pensamiento, en los bares, estaba escrito. Y ese es el detonante. Y fíjese que cuando Celia Pasquero, que por aquel entonces era colaboradora de Borges y que viene a buscar material para su tesis doctoral, ¿no?, sobre la literatura latinoamericana, llegó a publicar un par de cosas en la prensa. Leopardo enjaulado, creo que se llaman sus artículos, 2 artículos sobre Martín Adán. Y él dice, cuénteme datos de su vida, ¿no? De su quehacer. Y él no le contesta nada de eso. No le contesta nada de eso. Lo que él le pide más bien es reiniciar el itinerario que él ha hecho para llegar a escribir lo que ha escrito, ¿no? Si quieres saber de mi vida, vete a mirar el mar, ¿no? Es ese querer de Martín Adán responder más allá de la pregunta. En La casa de cartón, que como decía su propio autor, no es una novela, no es una obra de ficción, sino una crónica del barranco de su niñez, ¿no? Una serie de estampas, ¿no? Hay un mandamiento martinadánico que dice: límpiate los ojos de entusiasmos. Sin embargo, en las entrevistas, Martín Adán dice lo contrario, ¿no? En la página 75 dice: la principal sabiduría es el entusiasmo. Claro, usted me podrá decir, bueno, ¿y qué tienes? Uno pues puede corregir lo que dijo hace 40 años, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, pero acá hay algo que me parece diferente. Vea, el entusiasmo como el buen humor depende de la salud. No, el buen humor, decía Unamuno, no baja del cielo, sino que sube del estómago. Y aquí en España decía, como la gente come mal y digiere peor, entonces siempre está atenta a lo que puede hacer el bicarbonato para mejorar sus males. Aquí la gente, los españoles son gente muy malhumorada, decía, ¿no? Porque no hay gente saludable, no son dispépticos, decía Unamuno. Entonces, bueno, el humor pues de las personas, ¿no?, depende de la salud y lo mismo el entusiasmo. Martín Adán no tenía buena salud, por eso parece extraño su ponderación, ¿no?, del entusiasmo, ¿no?
Yo sigo creyendo al Martín Adán de la Casa de Cartón, ¿no? Que recomendaba desentusiasmarse, no entusiasmarse, no desentusiasmarse. Su respuesta después de este breve corte. Estamos dialogando con Andrés Piñeiro acerca de las entrevistas martinadánicas. Martín Adán, en la Casa de Cartón, dice que entre las cosas horribles que ha producido el ser humano están las novelas de Víctor Hugo, la instrucción primaria, la democracia y un largo etcétera. Sin embargo, aquí en las entrevistas, ¿no? Martín Adán aparece como creyente en la democracia, ¿no? Y cuando Chumbiauca le pregunta si cree actualmente, ¿no?, si hay democracia en el Perú, él dice que sí, que hay democracia en el Perú. Bueno, esto me parece tan inconcebible como imaginarme a un Borges creyente en la democracia, ¿no? Algo así. O sea, Martín Adán era pues un hombre de derecha, ¿no? Era uno de buena familia, venía menos, etcétera. Pero pues lo más lejos de un demócrata. Entonces, que esté hablando y además, ¿dónde había dicho que él cree en la democracia? También es otra cosa que no está clara ahí. Pero yo por eso me circunscribo a esto que dicen en la Casa de Cartón, ¿no? Que entre las cosas terribles y horribles que ha producido el hombre está la democracia. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Sí, pero permítame contestar la pregunta anterior con respecto al entusiasmo. Es cierto, hay una diferencia entre decir que la principal sabiduría es el entusiasmo. En la entrevista a Mario Campos el 84, Martín andaba por 75 años. Y lo que dijo en la Casa de Cartón el año 28, ¿no? Él andaba por los menos de 20 años, supuestamente lo escribe en el colegio como un... Pero ahí era lógico que hablara bien del entusiasmo, claro, ¿no? sí, y ahí estaba pidiendo que renuncien al entusiasmo, ¿no? Sí, yo me he preguntado esto en algunas ocasiones. Creo yo encontrar una clave en la etimología de la palabra entusiasmo. Es decir, entusiasmos en griego es el estar inspirado por los dioses, ¿no? Es el furor de las sibilas en el oráculo. Y creo que Martín Adán ahí ha estado en realidad dando una pauta para leer su obra. Él ha visto así durante gran tiempo en su vida, en su poesía, yo diría que hasta el año 50. Hasta el año 50 Martín Adán tiene más bien una visión, si me permite decirlo en esos términos, cristiana, ¿no? Cierta ortodoxia de los dogmas, aceptarlos como son, no cuestionarlos. Y a partir del año 1961, que publica La mano de Sacía y El escrito a ciegas, hay un Martín Adán que se aleja de esta circunstancia. Yo eso lo he denominado en un libro que seguramente en algún momento aparecerá, La herética de Martín Adán, ¿no? La herejía poética de Martín Adán, en la que se dan tres momentos básicos, ¿no? El cuestionamiento del dogma cristiano, el alejamiento del dogma cristiano y el enfrentamiento del dogma cristiano. Y yo creo que en estos dos momentos de la poesía de Martín Adán, los literatos, los críticos literarios han señalado 4 etapas en la poesía de Martín Adán, atendiendo a su retórica, a su lenguaje, ¿no? Yo creo que más bien son 2 desde el punto de vista de su visión del mundo. Escrito a ciegas para mí significa ha perdido la visión del mundo que hasta ese momento iluminaba, que es la tradición cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podríamos explicar por qué lo del entusiasmo, la pérdida del entusiasmo, y eso se refleja en su obra, ya deja ese barroquismo, ese hermetismo en su obra, y comienza a dar cuenta de lo más inmediato que le toca vivir, ¿no? ¿Quieres tú saber de mi vida? Solo sé de mi paso, de mi tristeza y de mi zapato, ¿no? Lo más cotidiano, y por otro lado la crítica a la tradición cristiana, ¿no? Es decir, ¿soy la criatura o el creador? Ya la propia pregunta encierra una actitud impropia del devoto, la duda, ¿no? En una parte del Evangelio creo que dicen, en la duda está el pecado, ¿no? Pensar que no puede ser el creador, ¿no? Soy la criatura, el creador, también es ir en contra de la tradición cristiana. Entonces yo entiendo estas
manifestaciones distantes y distintas de Martín Adán bajo esa perspectiva, ¿no? Él ha cambiado de parecer, se ha acercado hacia algunos aspectos. Pero perdón, ¿a usted le parece, por ejemplo, que en Escrito a Ciegas, esa declaración reiterada de Martín Adán de que si la muerte no será mi vida y que si mi vida no será la muerte, ¿usted cree que eso es cristiano? Eso yo no lo veo en absoluto cristiano. Justamente por eso digo que a partir del Escrito a Ciegas él se distancia de la tradición cristiana. Hay una serie de ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, tras cada coito, ¿no? Mi cuerpo resurrecto. Uno no se salva o resucita a cada momento, es un acto único y irrepetible, ¿no? O yo no quiero ser yo, sino otro que se salvara. La salvación no es intransferible, ¿no? Y una serie de elementos más en la en la Escrito a Ciegas en la que él justamente se distancia y más adelante se confrontará. Él dirá en algún momento, fornico con mis religiones. Entonces, inclusive entra un lenguaje casi procaso, no sé, ¿no? Puede decir Machu Picchu, épica del pene erecto. ¿No? Para un tipo refinado como Martín Adán, preocupado por los arcaísmos, preocupado por la cultura, decir, ¿no? Suelta un pedo la principal del Cusco, o allá vaya la chola culona, terror de tranvías y transeúntes, es un cambio bastante notorio. Y yo creo que eso parte de una distancia, por lo menos, un enfrentamiento de la tradición cristiana, ¿no? Fornico con mis religiones. Entonces yo creo que ahí hay un Adán que hay que analizarlo bajo otros puntos de vista y no los anteriores. No solamente por el hecho de decir que entusiasmo lo pone como algo que hay que eliminar en la casa de cartón y como algo que es la máxima sabiduría y una distancia enorme, ¿no? Claro. Pero creo que él está pasando por esas etapas y luego ve la democracia con esos mismos ojos, ¿no? De una persona aristócrata, ¿no? Casi aristócrata, o de familias principales. Su abuelo fue fundador de la Maternidad de Lima, don Rafael Benavides, estudió en el colegio alemán, un colegio exclusivo. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? Porque, por ejemplo, si usted hallara esa pregunta sobre la democracia, ¿no? en una entrevista a un político, entonces yo diría perfectamente normal a usted, y usted cree en la democracia, usted cree que la democracia salvará al Perú. Bueno, es un lugar común, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Entonces preguntarle eso y que él dé la respuesta como lugar común, porque lo que dice Martín Adán es un lugar común, pues, ¿no? Entonces no dice nada, pues. Eso es lo que me choca a mí. Entonces dice, no puede ser, pues, Martín Adán, ese es un buen señor, ¿no? ¿No? Claro, que como cualquier otro, no respeta la democracia. Eso es lo que me preocupa. Sí, pero yo he notado que hacia el final de las entrevistas, en las dos últimas, hay como al final de Escrito a Ciegas, dice, ¿no? Tú no sabes nada, tú no sabes sino preguntar, tú no sabes sino sabiduría, ¿no? Y creo que en las últimas entrevistas se da ese aspecto de Martín Adán desconocido hasta ese momento, ¿no? Entusiasmándose porque le celebren su cumpleaños, lamentando que no se haya casado, lamentando que no haya terminado siendo un abogado, él terminó derecho en la... Vea, en 1971, creo, o 70, no sé, uno de esos 2 años, o tal vez el 7-2, no, pero debe haber sido el 7-1 por ahí, hubo un homenaje que los poetas y los intelectuales le tributaron a Juan Gonzalo Ross. Y esto se llevó a cabo en este teatro que está junto al Segura. ¿Alcedo? Claro. La Sala Alcedo. Recuerdo que el que tuvo a su cargo la escenografía fue Carlos Tosi, que era una persona muy difícil, pero que tenía un buen gusto que era evidente, ¿no? Bien. Entre los que participó, ¿sabe quién estaba? Mario Campos, que por supuesto participó con su nombre o con su sobrenombre musical, que era Diego Mariscal, y además cantaba muy bien, con mucho sentimiento, ¿no? Con mucha fuerza. Bueno, entonces nunca voy a olvidar esto. Termina ¿no? Que estuvo lleno el teatro, ¿no?
pero termina la actuación y el poeta había estado, ¿no?, en la mezanina, ¿no? Y entonces todo el mundo le esperaba pues en el hall, ¿no?, para, bueno, congratularlo, abrazarlo, en fin. Bajó muy serio, ¿no?, con paso firme, ¿no?, decidido, y dijo: ¿me acompaña, sí o no? Y entonces así, nada más, ¿eh? Nada de felicitaciones, nada, no. Y entonces, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo a dónde? ¿A tomar? ¿Tú crees que estoy bromeando? No sé, malcriadamente. Y Juan Gonzalo tiene cosas muy buenas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es ya pues la conducta social, ¿no? Bueno, o sea, que era una... Bueno, años después lo he visto como colaborador de Caretas, recuerdo, hinchado, ¿no? Diciendo una serie de cosas insubstanciales, comentando, venido a menos, sin entusiasmo ahí sí completamente, ya vencido por el alcoholismo, etcétera, ¿no? Entonces era lamentable eso, ¿no? Pero para mí era lamentable también lo otro, ¿no? O sea, esos desplantes, esas cosas, ¿no?, de que yo puedo, de que yo soy el poeta, la nueva generación, etcétera, ¿no? Yo creo que algo de esto también en Adán, ¿no? Un Adán es el Adán, por ejemplo, de este episodio vivencial que le digo yo, que tuvo con Cesario Martínez y Gregorio Martínez y Juan Ojeda, que en paz descanse. Bueno, Cesario también ya murió. Cesario me decía, me dedicó su libro diciendo para el Ojo de Lima, pues yo en esa época estaba en el canal 14, recuerdo. Bueno, entonces creo que también hay eso, ¿no? Ese Martín Adán de esa época, del Palermo, de las trasnochadas y todo. Y un Martín Adán ya, pues que luego los años pesan y entonces el converso y todo. Entonces hay un cambio, digamos, ¿no? Que me parece sustancial. Un nuevo corte y ya volveremos. Estamos dialogando con Andrés Piñeiro acerca de las entrevistas que le hicieron a Martín Adán. Bueno, yo no sé si usted ha tenido ocasión de ver en los últimos 10 años algunas publicaciones contraculturales de San Marcos, pero en algunas de estas, por ejemplo, en una publicación que se titula Ácido, última dosis, y en otras también, y también con respecto a otros poetas. Esta nueva generación trata muy mal a gente como Vallejo. Bueno, no es necesario que esta generación haya dicho que Vallejo es llorón, ¿no? Ya eso lo habían dicho antes. Pero con respecto a Adán, me sorprendió porque era la primera vez que he visto, digamos, frases hirientes, ¿no? Y muy agresivas respecto a Adán, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que Adán, no sé en cuál de los poemas, pero pues habla de la angustia, de que tómate un Valium, notas, ¿eh? Y sigue hablando que me muere, nota, muérete, pues. Esa es la juventud de ahora. Al contarle esto, lo que quiero decirle es que en ese sentido Adán parece histórico. Porque esta gente, por supuesto, no conoce a Adán ni tampoco ha conocido a otros intelectuales de su talla, ¿no? Pero ya eso ya no va. Una vez, un día, un televidente me envía una comunicación y me dice: oiga, veo su programa porque me interesa la cultura y todo, pero ¿sabe qué cosa pasa con su programa? Que tiene un defecto capital para la gente joven. ¿Y sabe cuál es? El léxico. Porque para usted, comienzan a oírlo, usted no entienden qué cosa dice este señor, ¿no? ¿Qué significa esta palabra, esta otra? ¿Qué construcción más rara? Y cambian de canal. Tiene usted que hablarle llano, sencillo, con un vocabulario de 100 no, le dije, ni habla. Hay ese problema también. O sea, pues, digamos, la poética de Adán, pues, para un joven actual universitario debe ser, pues, chino, ¿no? Entonces, ¿qué impresiones ha recogido al respecto? Sí, yo me he preguntado desde hace buen tiempo algo tan obvio, ¿no? Tal vez lo más obvio es que no se lee en general y no se lee en particular la poesía, y menos la de Adán. Ciertamente hay un aspecto, yo diría, literario, ¿no? En gran parte de la obra de Martín Adán tiene pues exactamente ese lenguaje hermético, uso de arcaísmos, ¿no?
y que es de difícil acceso para cualquiera, no solo creo que para los jóvenes, ¿no? Pero también he preguntado en factores, llamaría yo extraliterarios. Yo no sé en qué momento, de repente nosotros tenemos una idea del poeta o del artista, ¿no?, que tiene que estar de repente muerto o haber sufrido lo que Vallejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vallejo encarna mucho más lo que nosotros entendemos como poeta, ¿no?, lo que debemos ser. Y es algo de repente muy nuestro, ¿no? Yo no me imagino esa imagen de Neruda, por ejemplo, ¿no? Neruda era todo lo contrario a Vallejo y pues, es un poeta exitosísimo, ¿no? Mientras la casa de Vallejo está medio destruida, la casa de Neruda es un museo importante, ¿no es cierto? Pero también el hecho del éxito no es pauta de calidad, ¿no? No, no, tampoco, no digo eso, pero digo el reconocimiento que se le ha dado en su... claro, en su que aquí no, ¿no? La casa de Martín Adam, por ejemplo, en Barranco es un pub. Así, ¿no? Sí. Y la casa que tenía en el Cercado, en Huérfanos, a pocos metros de la librería de Mejía Vaca, es una galería comercial. Entonces, yo creo que en parte hay eso, ¿no? Ahora, yo creo que en la literatura, me atrevería a decir que es un fenómeno tal vez literario, en el campo de la literatura, esto de matar a los poetas, ¿no? Esta situación que se ha venido dando desde hace mucho, ¿no? Ahora se ha exacerbado de repente con el anonimato que dan los internet o los blogs, ¿no? O esta serie de comunicaciones en donde uno no puede dar la cara y uno no puede enfrentar lo que dicen, ¿no? Entonces, han insultado a más de una persona, ¿no? Inclusive a Blanca Varela. Sí, estoy más o menos al tanto de eso. Ahora, pero no me parece que es un fenómeno típico, se ha exacerbado. El manifiesto de Hora Cero también fue de eso, ¿no? Los poetas que nos han precedido, salvo Heró, salvo alguien más ahí, los demás no cuentan, o se han dado polémicas literarias entre ellos, ¿no? Romualdo Vargas Llosa, o Sánchez y Mariátegui, o qué sé yo, más adelante se cuenta la anécdota del encuentro, el recital entre Pimentel y Cisneros, en donde Pimentel le lanza un balazo a Cisneros. Y creo que cada generación tiene esa situación, ¿no? Primero, la cofradía, ¿no? La cofradía, el grupo, a pesar de que nosotros históricamente ya sabemos que las cofradías por lo general no perduran, ¿no? Perduran las obras individuales de los poetas. Y cuando ese llega a ese nivel, ya estas cuestiones comienzan a reestructurarse, ¿no? Casi siempre lo han hecho, ¿no? Comienzan a reivindicar otros poetas, comienzan a ampliar sus espectros de lecturas o de literatura, y estas actitudes dejan de serlas, ¿no? Parece que es algo... Pero con Eguren, por ejemplo, no ocurrió. Y con Chocano ocurrió, pero en otro sentido, ¿no? Porque Chocano en su momento tuvo una figuración que otros no tuvieron, ¿no? Y pertenece a un tipo de poesía que hoy pues no pegaría ya, ¿no? Pero el hombre en este caso, ¿no? La presencia de Chocano, ¿no? El haber estado con los grandes también de su momento, ¿no? Imagínense, ¿no? Su amistad con Darío, en fin, creo que tuvo un tipo, ¿no? Su asesoría a presidentes, su secretaría de Pancho Villa. Entonces, todo eso que nosotros no han tenido nada parecido, ¿no? Imagínense, uno se tiene que pensar un poco, sí, pero ¿qué hacía de secretario de Pancho Villa? Pues Chocano, ¿no? Que el Chocano contaba, por ejemplo, cómo serían las cosas, que un día, sabedor Villa de que Chocano era poeta y que declamaba, aunque no declamaba bien, le dijo... Pues a ver, es un versito. Entonces Chocano comenzó a declamar y en ese momento uno de los montoneros de Villa le dijo, ahí viene la soldadesca, jefe, ahí viene y todo. Y entonces pues efectivamente venía, pero muy lejos, el otro había detectado el asunto, el posible peligro, ¿no? Y entonces cuenta Chocano que Villa al ver la interrupción sacó su revólver y dijo, no se le interrumpe al poeta, y ¡pam!, lo disparó. Dice que se quedó helado. Un tipo que ha vivido ese tipo de situaciones, imagínense, ¿no? Ya pues anecdótico ya completamente, ¿no? Sí, en el caso de Adán, la única vinculación que creo va a tener con el poder se da por en algún momento tener relación con José Luis Bustamante y Rivero, el año 32, cuando él viaja a Sierra San Marcos. Usted sabe que él lo había vaticinado, y esto lo ha referido Estuardo Núñez, él había vaticinado que iba a ser
presidente. ¿Sabe la anécdota? No la conozco. Ah, no, es bien interesante. En una reunión en Arequipa, ¿no?, coincidieron una serie de intelectuales y amigos, ¿no?, y estaba el muy respetado José Luis Bustamante y Rivero. Y entonces alguien propuso como posible candidato, ¿no?, a la presidencia de la República a José Luis Bustamante y Rivero. Y él, pues, que era hombre de leyes y que era una persona muy circunspecta y muy medido y todo, y tan ajeno a la política y más aún a la politiquería, declinó el ofrecimiento y dijo que él no era para eso y todo. Entonces dice que Martín Adán, al ver esta situación, y eran amigos, ¿no?, pegó un brinco y dirigiéndose y alzando la voz le dijo: no sea usted cojudo, José Luis, usted va a ser el próximo presidente del Perú. Bueno, pasaron los años y fue el próximo presidente del Perú. De modo creo que fue el 45. Claro, del 45 al 48. Ahí nomás. Claro. Sí. Pero él después no quiso desempeñar ningún cargo. Dicen que una vez lo fue a buscar, pero no lo recibieron, ¿no? Se demoraron tanto. Pero imagínate usted aquí de funcionario, Martín Adán, pues es un contrasentido también. Él dijo algo así como: es como pedirle al Belmonte que regrese al ruedo. Claro. Y se fue y dijo: bueno, si no voy temprano me cierran la puerta de la Herrera, ¿no? Así es, abrían ahí, hasta cierta hora. Ahí quedó. Pero lo otro, creo que la otra relación de Martín Adán con, digamos, el poder fue cuando Sánchez fue presidente del Congreso y le pide, mediante Luis Felipe Alarco, hacerle un homenaje, ¿no? Ajá. Entonces le pide, le manda una nota diciéndole: Rafael, quiero hacerte un homenaje en el Congreso, estuvo afuera. Martín Adán se niega: no, yo no soy de esas personas que están para homenajes, mi obra está ahí, etcétera, ¿no? Bueno, Felipe Alarco regresa y le dice: bueno, Martín Adán no quiere hacer nada de esto, ¿no? Y Luis Alberto Sánchez le pone un papelito: Rafael, estamos viejos para hacer cojudeces. Ah, sí, ¿no? Y Martín Adán le responde, ¿no? Luis Alberto, abusas del plural. ¿No? Era una manera de decirle al profesor, ¿no? Ya. De gramática o de colegio, que él no estaba para eso, que el que estaba haciendo algo indebido era el propio Luis Alberto Sánchez, ¿no? Pero luego Martín Adán, digamos, su confrontación con el poder no es tal, ¿no? Es más bien de alejarse, de estar tal vez en el lugar en donde más se evidencia la violencia del poder, que es precisamente un hospital psiquiátrico, ¿no? Y él ha sufrido ahí seguramente, a pesar de que no lo dice. Y es unas cosas asombrosas también que yo recojo de las entrevistas. A pesar de ver Hay testimonios, oiga, perdón, hay testimonios que desgraciadamente no han sido recogidos debidamente, pero yo lo supe de buena fuente, de los enfermeros de la Herrera. Sí, lamentables. ¿Eh? Sí, lamentables. ¿No? Entonces, pero sin embargo él asume eso, ¿no? Uno no ve en las entrevistas un rencor, un rechazo. Quería decir lo siguiente, antes de que me olvide, porque es importante. Creo que usted considera que la entrevista que le hizo Mario Campos es la mejor, o una de las mejores. Vea, le voy a decir lo siguiente. Yo conocí a Mario Campos y él me entrevistó más de una vez. No solo cuando trabajaba en Expreso, sino después cuando trabajó en La República y dirigió el suplemento dominical. Cuando trabajaba en Expreso, allá por 1975, más o menos, 75, 76, hace muchos años, me pidió una entrevista. Y yo, por razones de tiempo y de otros compromisos, le dije que para ese día que me había fijado no podía la entrevista, ¿no? Y entonces me dijo: bueno, entonces hagamos algo, que es muy sencillo. Hágase usted mismo la entrevista. Después me la envía y yo hago una recreación de eso, y entonces imagine usted, mi recreación y su contribución sale algo diferente, pues, y mejor que lo mío y lo suyo, ¿no? Algo ya, ¿no?, en lo cual hemos contribuido los dos. Bueno, y él incluso repetía de que de esa manera sus entrevistas tenían que ser necesariamente distintas, porque había un elemento añadido artístico que lo ponía a él.
A mí me parece que en el caso de la entrevista a Adán, hay muchas cosas que son de Campos, ¿ah? No son cosas de Adán. Tampoco son cosas completamente ajenas a Adán, ¿no? Pero esa nota sentimental o esa cosa humana y todo, que era especialista en eso, Mario Campos, eso es de Campos. Yo creo que esas entrevistas, ahí tal como uno las ve y las lee, son entrevistas hilvanadas, son entrevistas que tienen un desarrollo. Yo no me imagino a Artin Adán en una entrevista con un desarrollo. Debe haber sido espasmódico ese tipo de entrevista, una frase suelta por aquí, 2 comentarios por allá, o 4 silencios por allá. Pero claro, Mario Campos, que tenía oficio, entonces hilvanaba todo muy bien, lo arreglaba y salía lo que ha salido, ¿no? Ese era un comentario. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Es más, hay la que sí tiene ese cariz, ¿no? Y que, bueno, de repente es censurable desde el punto de vista ético. No, yo no censuro lo de Campos, no, lo que digo es que hay un elemento que es de Campos, que no es de Adán. Sí, yo me refería a la entrevista de Chumbiauca, por ejemplo. Ah, bueno, ahí usted explica, él lógico nunca que, vio al poeta y a cada claro, momento dice que lo vio. Es más, hay un dato que no he añadido y he cometido ese error, he omitido, ¿no? Que es, él le pregunta a varios amigos de Martín Adán o personas interesadas en Martín Adán, en su obra, en su vida, como Washington Delgado, Augusto Tamayo, y no les dice que lo va a entrevistar. Les dice qué pregunta usted le haría si lo tuviera enfrente a Martín Adán. Y eso creo que es otra cuestión que... Claro. En el caso de Campos, efectivamente, yo me refiero a, es decir, hablando con esta... En esa sensación que deja las entrevistas de Adán, que él más bien, que las respuestas de él están dando la pauta de la entrevista, donde siento que dice las cosas que a él más le han conmovido, ¿no? Sí. Es decir, el colegio alemán, cómo se forjó la casa de cartón, con quiénes estudió. Claro. No, yo le hacía esta observación, no como crítica, sino por una experiencia que yo mismo tuve, ¿no? Y además yo llegué a estimar a Campos, fue lamentable lo que le pasó después, pero era un buen periodista. Me están indicando que ya el tiempo se ha cumplido. Le agradecemos muy sinceramente por su valiosa colaboración y con usted será hasta el siguiente y último segmento. En esta última parte del programa mostraré a ustedes las publicaciones más recientes que he recibido. El último número, por lo menos este es el número que enviaron, de la revista Veritas de la Universidad de San Martín de Porres. Esta es la revista Veritas. En realidad la pronunciación estricta y clásica no es Veritas, sino porque la V en latín se pronuncia como la U de hueso, de modo que esto suena a Veritas. Antes en el Canal 11 había un programa de la Universidad San Martín, ¿no? Que tenía este nombre, y cuando lo presentaban decía, y el siguiente programa titulado Veritas. Así, Veritas. Yo aquí hablé en su momento y dije, no es Veritas, es Veritas. Y en todo caso, si quieren ser más castizos, Veritas. Nada, siguieron diciendo Veritas. Así estamos, no les importa la verdad. Acá, poemas simplistas de Alberto Hidalgo, poemas simplistas de Alberto Hidalgo, ¿no? El gran bate arequipeño. Estuve leyendo el otro día una antología poética que es difícil de conseguir, en una edición de la UNSA de Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Con una introducción valiosa, una buena introducción de Jorge Cornejo Polar, y con, en fin, todas las noticias del caso, ¿no? Y está bien hecha, ¿no? Y bueno, estaba rememorando muchas de estas poesías, las conocía yo, ¿no? Y luego, pues, siempre admiré, y creo que todos hemos admirado, los que hemos leído a Hidalgo, el don de la metáfora, ¿no? Como por ejemplo, en una de sus textos, en uno de sus poemas, ¿no? Dice que conoció a una mujer con antecedentes de desenfreno y largos desempeños en la cama, ¿no? ¿No? Es elegante, lindo es eso, ¿no? Y cosas por el estilo. Después de Patrick Rosas, ¿no? Este libro, Patrick Rosas, que
estará con nosotros en el siguiente programa, pero no para hablar de este libro, sino de su otro libro, Lo que sé de Camargo, que ya estoy por terminarlo, de modo que vamos a conversar sobre ese libro. Luego, la Patricia Arévalo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Fondo Editorial, me ha enviado de María Eugenia Ulfe, Cajones de la Memoria, la historia reciente del Perú a través de los retablos andinos. Otra de las expresiones de Hidalgo que leí recientemente en su antología poética, y aquí Hidalgo, pues en buena cuenta repite lo que decía Lenin, ¿no? Tiene un poema que se llama Revolución y dice, la palabra revolución se pronuncia con los puños. ¿Ah? Eso es leniniano. Bien, La agonía del despertar, de Carlos Frank Lau López. La agonía del despertar, la ópera prima del autor, conformada por 35 temas. Después El jardín de la doncella, de Carlos Rengifo. El jardín de la doncella, de Carlos Rengifo. Luego La constitución del siglo XXI, de Joaquín Varela y Raúl Chanamé. La constitución es una publicación de la Universidad Garcilaso de la Vega. Cuidado, crecemos, pero estamos caminando hacia el pantano, ¿no? Una publicación de Magdi Oré Cortabarría. Tiene un título llamativo, ¿no? Voy a leerlo. Este es un libro, por lo menos el título es interesante. De Carlos Cueto Fernandín, Ensayos escogidos, Educación, Disciplina y Libertad, de Carlos Cueto Fernandín. Luego, Responde, de Jaime Lertora, Guía para entrevistas ganadoras. Es una publicación de Aguilar que acaba de salir. Más adelante vamos a tener como interlocutor a Jaime, que es muy buen interlocutor, ya que este es su tercer libro, ¿no? Responde, de Jaime Lertora. Entre margaritas y café tinto, de Gabriela Azorey, un poemario de aquí. Luego, Metodología de la investigación en ciencia y tecnología, Gutenberg en Internet, del doctor Lucas Lavado, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A propósito del Fondo Editorial de esa universidad, me comunican que mi libro reciente, Smorgasbord, ¿no?, ha tenido buena acogida y que ya se van por la segunda edición y que la gente lo busca, y lo mismo con Miscelánea Humanística. Incluso el libro Lexicografía, que publicó la editorial San Marcos, que es un libro muy extenso, de más de 700 páginas, ha tenido también una buena venta. No lo creían, ¿no? Porque yo siempre he dicho, y acá a ustedes les consta, ¿no?, que el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 700 páginas, ¿no?, la Ortografía de la Real Academia, que tiene 700 páginas, y la Lexicografía de Neyres, de 700 páginas, son 3 libros que van a ser leídos, ¿no?, por la cuantía de páginas, porque en esta época de no lectura, un libro de 700 páginas, pues es prácticamente ya, ¿no?, un libro que no se va a leer, ¿no? Pero hay todavía algunos, pues, que no han, ¿no?, claudicado y leerán. Después conseguí, no es un libro reciente, pero no lo había leído, lo voy a leer, y además porque conocí al autor, que en paz descanse, Willy Pinto Gamboa. Tiene un ensayo muy interesante sobre Felipe Pinglo, que es este. Este es el ensayo sobre Felipe Pinglo. También quiero agradecer un envío de un televidente. Bueno, se llevaron aquí las cosas que yo había puesto, lo siento, bueno, pero un televidente me envió un artículo publicado en el diario El País de España el 31 de julio del presente año sobre el llamado efecto Google, ¿no? O sea, cómo la era digital está influyendo negativamente
en la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y en general en su comportamiento social. Le agradecí mucho oportunamente al remitente y le dije que el efecto Google era inevitable, absolutamente inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros, con el advenimiento de la posmodernidad y con la aparición de la llamada era digital, estamos sometidos a multiplicación de estímulos. Y el estado común, normal del cerebro, no es la atención, sino al revés, la desatención. El cerebro está normalmente desatento, ¿no? Y está siempre a la busca de estímulos. De modo que si al cerebro le preguntaran si esta era de sobreestimulación, ¿qué le parece de todas las eras habidas en la humanidad? El cerebro diría, esta es la mejor. Lógico, porque yo dependo de la estimulación. Cuanto más estimulación haya, tanto mejor para mí. Por eso ha tenido tanto desarrollo y tanta difusión, y tendrá en lo futuro la era digital, ¿no? Porque satisface no solamente al cerebro en general, sino particularmente al cerebro derecho, que es el cerebro, para repetirlo con las 3 palabras de Darío, ¿no? Sentimental, sensible y sensitivo. Y yo he agregado una más, y sensacional, porque le encantan las cosas sensacionales, o sea, le gusta el sensacionalismo. Me están indicando que el tiempo se ha vencido, de modo que los remito a que sean los televidentes del siguiente programa, que estaré entrevistando a Patrick Rosas.